La Biblia está llena de sabiduría, relatos inspiradores y pasajes que han marcado la historia. Pero entre sus páginas también se esconden historias de sufrimiento, castigo y eventos sobrenaturales que pueden ponerte la piel de gallina. Escritas por distintos autores en tiempos y lenguas antiguas, estas narraciones deben entenderse dentro de su contexto histórico, un mundo muy distinto al que conocemos hoy. Muchos de estos pasajes inquietantes suelen ser ignorados al enseñar la Biblia, ya que plantean preguntas difíciles. ¿Por qué Job tuvo que soportar un sufrimiento tan extremo? ¿Qué son las aterradoras langostas del abismo? ¿Qué significa realmente el lago de fuego? En el pasado, la lapidación era una forma brutal de ejecución, y la ira divina se manifestaba de maneras que hoy nos parecerían impensables. Antes de sumergirnos en estos relatos fascinantes, asegúrate de suscribirte a Camino Divino. Aquí encontrarás muchas más historias sobre la religión que no te querrás perder. Primera, la misteriosa escritura en la pared. Era una noche de fiesta y desenfreno en Babilonia. El rey Belsasar, sucesor de Nabucodonosor, disfrutaba de un banquete rodeado de nobles, esposas y concubinas, una celebración cargada de exceso y arrogancia. Como si su poder fuera absoluto e intocable, ordenó traer los vasos sagrados de oro y plata que su padre había saqueado del templo de Jerusalén, y junto a sus invitados bebió vino en honor a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Pero en el punto más alto de la celebración, algo inexplicable ocurrió. De repente, una mano apareció de la nada y comenzó a escribir un mensaje en la pared del palacio. No había cuerpo, solo una mano espectral, moviéndose con precisión mientras trazaba palabras desconocidas. La sala entera quedó en silencio. El rey, que hasta hacía unos instantes se encontraba disfrutando su propia grandeza, sintió como la sangre se le helaba. Su rostro palideció, su cuerpo comenzó a temblar y sus rodillas chocaban entre sí. Era un presagio imposible de ignorar. Preso del pánico, Belsasar ordenó traer a todos los sabios, astrólogos y magos de Babilonia, pero ninguno pudo interpretar el mensaje. Sus rostros reflejaban el mismo desconcierto que el suyo. El miedo en el ambiente era palpable. Entonces, su madre, la reina, recordó a un hombre que había servido en la corte de Nabucodonosor y cuya sabiduría parecía provenir de algo más grande que el entendimiento humano: Daniel. El profeta fue llamado de inmediato, y en cuanto estuvo frente al rey, éste le prometió riquezas y un alto cargo si lograba descifrar el enigma. Pero Daniel, con una calma imperturbable, rechazó las recompensas y le habló con firmeza. El mensaje ya estaba escrito, y su destino ya había sido sellado. Las palabras en la pared decían: Mene, Mene, Tekel Parsin. El significado era claro y aterrador. Mene, Dios ha contado los días de tu reinado y ha decretado su final. Tekel, has sido pesado en la balanza y no das la talla. Parsin, tu reino será dividido y entregado a los medos y persas. Las palabras flotaron en la sala como una sentencia inapelable. No hubo súplicas, ni justificaciones, ni tiempo para cambiar el destino. Esa misma noche, mientras Belsasar intentaba aferrarse a su poder, el ejército medo-persa, liderado por Ciro el Grande, entró en Babilonia. Según algunos relatos, desviaron el río Éufrates para cruzar las defensas sin ser detectados, y la ciudad cayó sin una gran batalla. Belsasar fue asesinado, y su reino pasó a otras manos, justo como la escritura en la pared había advertido. Ninguna otra historia en la Biblia relata un mensaje escrito por una mano incorpórea, una visión tan impactante que sigue resonando siglos después.
Lo más inquietante es la rapidez con la que se cumplió la profecía. No hubo advertencia previa ni oportunidad de arrepentimiento, solo una sentencia dictada y ejecutada en cuestión de horas. La soberbia de un rey fue quebrantada en un instante, y el poder que creía eterno se desmoronó en una sola noche. 2. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran ciudades marcadas por el desenfreno y la corrupción. Se decía que sus habitantes vivían sin compasión, sin justicia y sin respeto por nada ni nadie. En sus calles no había espacio para la bondad ni la hospitalidad, solo para el abuso, la violencia y el pecado. Su reputación era tal que su destino parecía inevitable. Abraham, al conocer el juicio que se cernía sobre ellas, imploró a Dios que las perdonara si al menos se encontraban 10 personas justas dentro de sus muros. Pero no hubo ni una sola. La sentencia estaba dictada. Mientras tanto, 2 ángeles, disfrazados de viajeros, llegaron a la ciudad y fueron recibidos por Lot, uno de los pocos hombres que aún conservaban un atisbo de rectitud. Les ofreció comida, refugio y protección, como dictaban las antiguas reglas de hospitalidad. Pero la presencia de los forasteros no pasó desapercibida. Pronto, un grupo de hombres rodeó la casa, golpeando la puerta con furia. No querían saludos ni ofrecimientos, exigían que les entregaran a los extraños para hacer con ellos lo que desearan. Lot, desesperado por cumplir su deber sagrado de resguardar a sus huéspedes, intentó razonar con ellos. En un acto impensable para nuestra época, llegó incluso a ofrecer a sus propias hijas con tal de proteger a los visitantes, pero la multitud no estaba dispuesta a negociar. En ese instante, los ángeles revelaron su verdadera identidad. Con un solo movimiento, cegaron a los agresores y dieron a Lot una advertencia innegociable. Debía huir con su familia de inmediato, sin mirar atrás, pues la ira de Dios estaba a punto de caer sobre la ciudad. Cuando el alba rompió el horizonte, el cielo se tiñó de un color antinatural. Entonces, el fuego descendió. Llamas y azufre consumieron cada calle, cada casa, cada rincón de Sodoma y Gomorra. No hubo gritos por mucho tiempo. En cuestión de minutos todo quedó reducido a cenizas. Pero en la carrera hacia la salvación, la esposa de Lot no pudo resistir la tentación de voltear. Quizás quiso ver el fin de la ciudad que había sido su hogar. Quizás sintió el peso de lo que dejaba atrás. Pero su curiosidad le costó caro. En el momento en que sus ojos se posaron sobre la destrucción, su cuerpo se endureció y quedó inmóvil, transformado en una estatua de sal, un recordatorio eterno de lo que significaba desafiar la voluntad divina. Cuando todo terminó, no quedó rastro de Sodoma y Gomorra, solo un terreno árido donde antes hubo vida. Su historia se convirtió en advertencia, en mito y en símbolo de lo que ocurre cuando una ciudad cruza el punto de no retorno. 3. La matanza de los inocentes. Uno de los episodios más oscuros de la Biblia es la ejecución masiva ordenada por el rey Herodes de Judea. Al enterarse de que un niño había nacido con la profecía de convertirse en el rey de los judíos, Herodes sintió su poder amenazado. Fingiendo interés, envió a los sabios de Oriente a localizar al niño para que le informaran su ubicación. Sin embargo, la intervención divina les advirtió que no regresaran con Herodes, y un ángel alertó a José para que huyera con María y Jesús a Egipto. Cuando Herodes descubrió que había sido engañado, reaccionó con brutalidad. Ordenó la ejecución de todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores. El decreto se cumplió, dejando un rastro de dolor y luto, pero Jesús logró escapar del destino mortal que el rey había planeado para él. 4. El inimaginable. Sufrimiento de Job.
La historia de Job es una de las pruebas de fe más estremecedoras en la Biblia. Todo comienza con una apuesta divina. Dios permite que Satanás le arrebate a Job todo lo que posee para ver si su devoción sigue intacta. Job, un hombre justo, pierde de repente su riqueza, a sus hijos y su salud, enfrentando un dolor insoportable. A pesar de su sufrimiento, Job nunca maldice a Dios, aunque se pregunta una y otra vez por qué debe soportar tantas desgracias. Sus amigos intentan explicarle el motivo de su desgracia, pero ninguna respuesta le da consuelo. Finalmente, en medio de un torbellino, Dios le habla, no con explicaciones, sino con una demostración de su poder absoluto, recordándole que Él tiene el control de todo. Aunque nunca recibe una razón para su sufrimiento, su fe inquebrantable es recompensada, su fortuna es restaurada y su familia crece aún más que antes. Número 5. El juicio de Dios sobre Jerusalén. Ezequiel tuvo una visión que le heló la sangre. Frente a él, Jerusalén ardía en llamas, consumida por un fuego que no dejaba nada a su paso. No era un incendio común, sino la furia de Dios desatada sobre una ciudad que había olvidado su pacto. Sus habitantes, envueltos en el pecado y la arrogancia, habían ignorado una y otra vez las advertencias divinas. Ahora, la justicia divina caería sobre ellos con todo su peso. Dios le habló a Ezequiel, y su mensaje era claro. Jerusalén sería sometida al mismo proceso que el metal en un horno, donde el fuego separa lo valioso de la escoria. Pero en este caso, lo que quedaría atrás no sería oro ni plata, sino solo ruinas y cenizas. No habría misericordia, no habría segundas oportunidades. La ciudad que alguna vez fue el corazón del pueblo elegido estaba a punto de convertirse en un recordatorio de lo que ocurre cuando la desobediencia llega demasiado lejos. Ezequiel vio a las multitudes corriendo por las calles, intentando escapar de un castigo del que no había refugio. Las murallas de la ciudad cedían ante las llamas, y el humo ascendía como una señal de que la gloria de Jerusalén había llegado a su fin. Los que quedaban en pie no eran los más fuertes ni los más astutos, sino aquellos que habían sido elegidos para ser purificados a través del sufrimiento. La visión terminó, pero su significado estaba grabado en la mente de Ezequiel. Jerusalén no solo sería destruida, su caída serviría como advertencia para todos los que creyeran que podían desafiar a Dios sin consecuencias. La ciudad que alguna vez había sido la joya del pueblo de Israel, ahora estaba condenada a la devastación, y su historia quedaría marcada como uno de los juicios más implacables de la Biblia. Número 6. La plaga de las langostas demoníacas. El cielo se oscurecerá y el aire vibrará con un sonido ensordecedor. No será el trueno ni el rugido del viento, sino el batir de miles de alas, heraldos de una plaga que el mundo jamás ha visto. Desde las profundidades del abismo surgirán criaturas imposibles de imaginar, langostas que no se parecen en nada a los insectos que devoran cosechas. Estas bestias serán heraldos del tormento, monstruos con cuerpos de caballos listos para la guerra, coronas doradas sobre sus cabezas y rostros humanos que reflejan una perversidad indescriptible. Su cabello será largo como el de una mujer, pero sus dientes afilados como los de un león. Y cuando vuelen, el estrépito de sus alas sonará como un ejército de carros marchando hacia la batalla. No estarán aquí por accidente ni por casualidad. Vendrán con un propósito. Bajo el mando de Abadón, el ángel del abismo, su única misión será castigar a todos aquellos que no tengan la marca de Dios en sus frentes. No los matarán, pero les infligirán un sufrimiento tan atroz que desearán la muerte con cada fibra de su ser. Durante 5 meses los atormentarán sin descanso,
picándolos con colas venenosas como las de un escorpión. Los gritos de la humanidad llenarán la tierra, pero no habrá alivio, no habrá final, solo el dolor incesante de una condena ineludible. Este castigo no caerá sobre todos. Aquellos que han sido fieles estarán a salvo, pero para los demás, la pesadilla será insoportable. Y lo más aterrador de todo es que este tormento no será una advertencia. No habrá redención ni escape, solo el sufrimiento puro, una muestra del juicio que se avecina. Número 7. La gran inundación y el arca de Noé. El mundo se había convertido en un lugar irreconocible. La corrupción se había arraigado en cada rincón, la violencia dominaba la tierra y la maldad del hombre no conocía límites. Dios observó lo que su creación había llegado a ser y tomó una decisión definitiva. La humanidad debía desaparecer. No habría advertencias, no habría misericordia. Solo un hombre encontró favor ante él, un hombre justo en un mundo perdido, Noé. Dios le habló y le dio una instrucción precisa. Debía construir un arca, una embarcación lo suficientemente grande para albergar a su familia y a una pareja de cada especie animal. Mientras Noé trabajaba en la gigantesca estructura, el resto del mundo lo observaba con burla y desprecio. Nadie creía en el juicio que se avecinaba, nadie imaginaba lo que estaba por suceder. Pero entonces, el cielo se oscureció. Las primeras gotas cayeron, suaves al principio, luego más intensas, hasta convertirse en una lluvia incesante. Durante 40 días y 40 noches, el agua no dejó de caer. Ezequiel vio a las multitudes corriendo por las calles, intentando escapar de un castigo del que no había refugio. Las murallas de la ciudad cedían ante las llamas, y el humo ascendía como una señal de que la gloria de Jerusalén había llegado a su fin. Los que quedaban en pie no eran los más fuertes ni los más astutos, sino aquellos que habían sido elegidos para ser purificados a través del sufrimiento. La visión terminó, pero su significado estaba grabado en la mente de Ezequiel. Jerusalén no solo sería destruida, su caída serviría como advertencia para todos los que creyeran que podían desafiar a Dios sin consecuencias. La ciudad que alguna vez había sido la joya del pueblo de Israel, ahora estaba condenada a la devastación, y su historia quedaría marcada como uno de los juicios más implacables de la Biblia. Número 6. La plaga de las langostas demoníacas. El cielo se oscurecerá y el aire vibrará con un sonido ensordecedor. No será el trueno ni el rugido del viento, sino el batir de miles de alas, heraldos de una plaga que el mundo jamás ha visto. Desde las profundidades del abismo surgirán criaturas imposibles de imaginar, langostas que no se parecen en nada a los insectos que devoran cosechas. Estas bestias serán número 8. Las 10 plagas de Egipto. Egipto era un reino imponente, con templos dorados que reflejaban el sol y un faraón que gobernaba con puño de hierro. En su poder, los hebreos no eran más que esclavos, obligados a trabajar bajo el látigo, sin esperanza de libertad. Pero Dios había escuchado sus súplicas. Su liberación no llegaría por la negociación ni por la compasión del faraón. Llegaría a través de la ira divina. Moisés se presentó ante el faraón con un mensaje claro: «Deja ir a mi pueblo». Pero el monarca, creyéndose intocable, se burló y se negó. No sabía que con esas palabras había desatado el principio de su propia ruina. Entonces vino la primera advertencia. El río Nilo, el alma de Egipto, se convirtió en sangre. Los peces flotaban muertos en la superficie. El agua se volvió imbebible y el hedor de la podredumbre se extendió por la tierra. Pero el faraón endureció su corazón. Después, las ranas emergieron en cantidades imposibles, invadiendo cada hogar, cada lecho,
cada rincón. Cuando desaparecieron, fueron reemplazadas por nubes de piojos y pulgas que atormentaban a hombres y bestias. Luego llegaron las moscas, una plaga tan sofocante que el aire parecía estar vivo, pero el sufrimiento apenas comenzaba. Una peste cayó sobre el ganado, matando animales en masa, y sin dar tregua, aparecieron llagas y úlceras en la piel de los egipcios, heridas ardientes que no sanaban. Luego el cielo se partió y cayó un granizo de fuego, destruyendo campos y hogares. Las langostas siguieron su paso, devorando lo poco que quedaba en pie. La oscuridad fue la penúltima advertencia. Durante 3 días, Egipto quedó sumido en una negrura absoluta, un vacío que no solo apagó la luz del sol, sino que trajo consigo el peso del miedo y la desesperación. Y entonces llegó el golpe final, la última plaga. En una noche silenciosa, el ángel de la muerte recorrió cada hogar egipcio y arrebató la vida de los primogénitos. No hubo distinción entre ricos o pobres, entre reyes o esclavos. El faraón mismo perdió a su hijo, su heredero. Solo aquellas casas marcadas con sangre de cordero fueron ignoradas por la muerte. Solo entonces el faraón cedió. El pueblo hebreo fue liberado y Egipto quedó de rodillas, quebrado. Pero su rendición no duraría mucho. La historia aún tenía una última lección para el faraón, una que ocurriría en las aguas del Mar Rojo. Número 9. La pasión y muerte de Cristo. Los últimos días de Jesús estuvieron marcados por un sufrimiento extremo. En el huerto de Getsemaní, la angustia lo consumió tanto que su sudor se convirtió en sangre. Tras su arresto, fue llevado ante el Sanedrín y luego ante Poncio Pilato, donde fue brutalmente azotado con un látigo romano diseñado para desgarrar la piel y provocar un dolor insoportable. Casi al borde de la muerte, fue obligado a cargar su propia cruz hasta el sitio de ejecución. Desnudo y humillado, fue clavado de pies y manos, sufriendo una agonía que en circunstancias normales podía extenderse por días. Sin embargo, debido a las torturas previas, murió en pocas horas. Su ejecución fue una de las más crueles y despiadadas de la historia, aún más trágica por el hecho de que no había cometido ningún crimen. Número 10. El lago de fuego. El destino final de los condenados. El destino más aterrador en la Biblia es el lago de fuego, la prisión eterna para los enemigos de Dios. En la visión del Apocalipsis, el final de los tiempos culminará en una batalla definitiva entre las fuerzas del bien y del mal. Jesús regresará con su ejército celestial para enfrentar al anticristo y sus seguidores. La guerra será rápida y letal. Los ejércitos del mal serán aniquilados, mientras que el anticristo y el falso profeta serán lanzados vivos al lago de fuego. Satanás será encadenado por 1000 años, solo para ser liberado y derrotado nuevamente, asegurando su destino en las llamas por toda la eternidad. Tras el juicio final, los justos entrarán en la Nueva Jerusalén, mientras que el resto será condenado al lago de fuego, donde el tormento nunca terminará. Número 11. La profecía de Ezequiel y los huesos vivientes. Ezequiel se encontró de pie en medio de un paisaje desolador. Frente a él, un valle inmenso se extendía hasta donde alcanzaba la vista, pero no estaba vacío. Estaba cubierto de huesos, esparcidos como los restos olvidados de un ejército que había sido vencido hace siglos. No quedaba carne, ni señales de vida, solo el polvo del tiempo acumulado sobre esqueletos que ya no pertenecían a nadie. Entonces, algo ocurrió. Un sonido profundo y hueco rompió el silencio. Los huesos comenzaron a moverse, arrastrándose por la tierra seca como si un viento invisible los guiara. Poco a poco, se unieron en formas reconocibles, esqueletos completos, levantándose del suelo como si despertaran de un letargo eterno.
pero no eran más que estructuras vacías, sin vida en su interior. Ezequiel observó con asombro mientras los tendones crecían sobre los huesos, como raíces en tierra fértil. Luego, la carne cubrió los cuerpos y la piel los selló. Ahora ya no eran esqueletos, parecían hombres, cuerpos completos y perfectos, pero inmóviles, sin alma, sin aliento. Eran cascarones sin propósito, atrapados entre la muerte y la vida. Dios habló entonces al profeta, ordenándole que invocara el espíritu sobre ellos. Y cuando Ezequiel obedeció, el viento sopló con fuerza y entró en aquellos cuerpos. Uno a uno, los ojos de los muertos se abrieron. Sus pechos comenzaron a moverse con las primeras bocanadas de aire, y lo que antes era un campo de cadáveres se convirtió en una multitud de hombres de pie, vivos de nuevo. Esta visión no era solo una muestra de poder divino, era un mensaje. Aquellos huesos que representaban al pueblo de Israel, derrotado, disperso y sin esperanza. Pero Dios no había olvidado su pacto. Así como restauró a los muertos en el valle, también levantaría a su pueblo del exilio y lo traería de vuelta a la vida. Lo más aterrador de esta visión no era solo la imagen de los cadáveres recomponiéndose, sino la manera en que cada fase del proceso se desarrollaba con precisión inquietante, como si la muerte pudiera deshacerse paso a paso. En ese valle de huesos, Ezequiel no solo presenció la resurrección de los caídos, sino la prueba de que para Dios no hay destino final que no pueda ser revertido. Número 12. El baile de la muerte de Juan el Bautista. Durante una fastuosa celebración en el palacio de Herodes Antipas, la música y el vino fluían sin cesar. La joven Salomé, hijastra del rey, entró en escena para ejecutar un baile que dejó a todos fascinados, en especial a Herodes, quien, embriagado por el espectáculo, le hizo una promesa temeraria: concederle cualquier deseo, incluso la mitad de su reino. Siguiendo las instrucciones de su madre, Herodías, quien odiaba profundamente a Juan el Bautista por haber criticado su matrimonio con Herodes, Salomé hizo una petición macabra: la cabeza del profeta en una bandeja. El rey, aunque perturbado por la petición, quedó atrapado por su propio juramento y la presión de los invitados. No podía retractarse sin perder autoridad. Sin otra opción, ordenó la ejecución. En la oscuridad de la prisión, Juan el Bautista fue decapitado y su cabeza entregada en una bandeja de plata. Salomé recibió su macabro trofeo ante la mirada atónita de la corte. Lo que comenzó como una noche de júbilo terminó en una escena de horror, un recordatorio de cómo el orgullo, la sed de venganza y la manipulación llevaron a la muerte a uno de los profetas más influyentes del Nuevo Testamento. Número 13. El castigo de los osos salvajes. En una historia que deja más preguntas que respuestas, el segundo libro de Reyes relata cómo un grupo de niños se burló del profeta Eliseo. Como respuesta, Dios envió 2 osos que atacaron y mataron a 42 de ellos. Algunos estudiosos sugieren que la palabra hebrea utilizada podría referirse no a niños, sino a jóvenes, lo que cambiaría el perfil de las víctimas, pero no el desenlace aterrador. La idea de un castigo tan desproporcionado sigue siendo uno de los aspectos más desconcertantes de este relato. Número 14. La horrible decisión de 2 madres. Las calles de Samaria eran un escenario de muerte. Las casas estaban en ruinas, los callejones repletos de cadáveres, y un silencio inquietante se extendía sobre la ciudad. La guerra había cercado sus murallas, y el hambre, lenta pero implacable, consumía a sus habitantes. No quedaban granos en los almacenes, no había animales que cazar, ni hierbas que recolectar. Lo único que quedaba era la desesperación. En medio de este infierno, 2 mujeres llegaron a un acuerdo impensable. Al principio,
El pacto parecía una solución desesperada, pero inevitable. Para sobrevivir, sacrificarían a sus propios hijos y los compartirían como alimento. El hambre les había arrebatado cualquier vestigio de humanidad, convirtiéndolas en sombras de lo que una vez fueron. La primera mujer cumplió su parte del trato. Entre lágrimas y horror, tomó a su hijo y lo sacrificó con sus propias manos. La carne del niño fue cocida y consumida, mientras la otra madre observaba en silencio, su estómago vacío, retorciéndose de necesidad. Pero cuando llegó su turno, la segunda mujer no pudo hacerlo. Algo en ella aún resistía, un último hilo de cordura que no le permitía cometer semejante atrocidad. Se llevó a su hijo lejos, ocultándolo en un rincón oscuro, protegiéndolo de la locura que había tomado la ciudad. El engaño desató una ira incontenible. La madre que había cumplido su parte gritó de furia, exigiendo justicia, clamando que la traición era peor que el hambre. Entre sollozos, fue ante el rey Joram, exponiendo el horror de su historia. Cuando el monarca escuchó lo que había sucedido, su rostro se tornó pálido. Se tambaleó, desgarrando sus vestiduras en un gesto de desesperación. La guerra no solo había traído sufrimiento y muerte, había convertido a su pueblo en algo irreconocible, en bestias consumidas por la necesidad. El relato de estas dos madres se convirtió en el símbolo de hasta dónde puede llegar el ser humano cuando se enfrenta a la desesperación absoluta. No era solo una historia de canibalismo, sino la evidencia de que cuando la miseria es insostenible, incluso los lazos más sagrados pueden romperse. Número 15. Las criaturas del Apocalipsis. En la visión de Juan, el cielo se abrió para revelar un espectáculo que desafía toda lógica humana. En medio de un trono resplandeciente, rodeado por relámpagos y fuego, 4 criaturas colosales emergieron de las sombras. No eran hombres, ni ángeles, ni bestias terrenales. Eran algo completamente distinto, entidades más allá de la comprensión, guardianes de lo sagrado y heraldos del fin de los tiempos. Cada una tenía una apariencia imposible. La primera era semejante a un león, su melena dorada irradiando poder y ferocidad. La segunda parecía un becerro, imponente y robusto como una fuerza de la naturaleza incontenible. La tercera tenía el rostro de un hombre, con ojos profundos que parecían contener el conocimiento del universo. Y la cuarta, con alas majestuosas, tenía la forma de un águila, observando desde las alturas como un vigilante de la eternidad. Pero lo más perturbador no eran sus formas, sino los detalles que desafiaban toda lógica. Cada criatura poseía 6 alas que nunca dejaban de moverse, cubiertas de ojos por dentro y por fuera, como si pudieran ver en todas direcciones, como si nada pudiera ocultarse de su mirada. No descansaban, no dormían, no titubeaban. Su misión era clara: proclamar la gloria de Dios día y noche, sin cesar. Sin embargo, en el momento final, cuando las fuerzas del mal se preparan para la batalla definitiva, estas criaturas toman un papel crucial. Se convierten en testigos del enfrentamiento entre la luz y la oscuridad, rodeando el trono celestial, mientras el falso profeta y sus seguidores se levantan contra Dios. Pero no hay salvación para los enemigos de lo divino. La profecía es clara. Aquellos que desafíen el orden celestial serán arrojados al lago de fuego, donde arderán por la eternidad. Y así, estas criaturas, que al principio parecían meros guardianes del trono, terminan siendo testigos y participantes de la sentencia más brutal jamás pronunciada. Lo que representan exactamente sigue siendo un misterio. Algunos creen que son símbolos de las 4 evangelios, otros los ven como manifestaciones del poder divino,
y algunos incluso los interpretan como entidades que existen más allá del tiempo y el espacio. Pero una cosa es segura: la visión de Juan los retrata como seres de una magnificencia aterradora, guardianes de un poder que ningún ser humano podría comprender ni desafiar. Número 16. La sentencia más extraña del rey Salomón. El gran salón del trono estaba en completo silencio. Dos mujeres se arrodillaban ante el rey Salomón, sus rostros marcados por la desesperación. Ambas afirmaban ser la madre de un mismo bebé. La tensión era palpable y la incertidumbre se extendía entre los presentes. No había testigos, solo dos voces enfrentadas y el llanto del niño en disputa. Salomón observó a las mujeres con calma, analizando sus gestos y palabras. Sin pruebas ni testigos, necesitaba una solución que desenmascarara la verdad. Su sentencia fue tan impactante como inesperada. Ordenó traer una espada y, ante el asombro de todos, decretó que el bebé fuera partido en dos, entregando una mitad a cada mujer. El horror se reflejó en los rostros de los presentes, pero la reacción de las mujeres reveló la verdad. Una de ellas aceptó la decisión sin protestar, mientras la otra se desplomó en lágrimas, suplicando que le dieran el niño a su rival con tal de que siguiera con vida. Salomón, satisfecho con su estratagema, declaró que solo una madre verdadera renunciaría a su hijo para protegerlo. Así, el bebé fue entregado a la mujer que mostró compasión, dejando una lección de justicia que resonaría por generaciones. Número 17. El extraño ritual de Séfora. En medio del camino hacia Egipto, Moisés y su familia se detuvieron en un lugar desconocido, pero la pausa no fue de descanso. Algo terrible estaba a punto de suceder. El relato es breve, pero su impacto es profundo. En ese momento, Dios quiso matar a Moisés. La razón no es explícita, pero las escrituras sugieren que su falta de obediencia a una tradición sagrada había despertado la ira divina. Fue entonces cuando Séfora, su esposa, tomó una decisión tan repentina como brutal. Sin dudar, agarró una piedra afilada y con sus propias manos circuncidó a su hijo en un acto desesperado. La sangre manchó la tierra mientras ella recogía el pequeño trozo de piel y lo arrojaba a los pies de Moisés. Con un gesto desafiante y palabras enigmáticas, declaró que su esposo era ahora un esposo de sangre para ella. Algunas interpretaciones sugieren que el acto fue una ofrenda para apaciguar a Dios y evitar su castigo. Otras creen que representaba una corrección del error de Moisés por no haber circuncidado a su hijo antes. Pero la crudeza del momento, la urgencia de la sangre y la desesperación de Séfora lo convierten en una de las escenas más perturbadoras del Antiguo Testamento. Número 18. La destrucción de Samaria. El profeta Oseas vivió en una época en la que la fe del pueblo de Israel se desmoronaba. La idolatría, la corrupción y la traición espiritual dominaban la sociedad, y la relación entre Dios y su pueblo estaba al borde del colapso. Para transmitir el mensaje de advertencia, Oseas utilizó su propia vida como una parábola viviente. Su esposa, Gomer, le había sido infiel, reflejando el modo en que Israel había traicionado a Dios al adorar dioses extranjeros. Pero la infidelidad tenía un precio. La profecía hablaba de un castigo brutal para Samaria, la capital del reino del norte. Caerán a espada, sus niños serán despedazados y sus mujeres embarazadas serán abiertas en canal, sentenciaba Oseas, pintando un escenario de terror que mostraba la magnitud de la ira divina. El mensaje era claro: la destrucción era inminente para aquellos que abandonaran a Dios. Sin embargo, en medio de la condena, quedaba un rayo de esperanza. Oseas también proclamaba la posibilidad de redención si el pueblo se arrepentía y regresaba al camino correcto.
Dios les ofrecería misericordia. La historia de Samaria no era solo un relato de destrucción, sino también un recordatorio del amor divino y la oportunidad de salvación. Número 19. La venganza de los Salmos. El libro de los Salmos es conocido por sus cantos de adoración, plegarias y palabras de consuelo. Sin embargo, entre sus páginas también se encuentran expresiones de ira y desesperación, algunas de ellas tan crudas que han desconcertado a generaciones de lectores. Uno de los versos más impactantes se encuentra en el Salmo 137. Dichoso el que tome a tus pequeños y los estrelle contra las rocas. Este pasaje, brutal y visceral, no parece encajar con la imagen pacífica de los Salmos, pero su contexto es clave. El pueblo de Jerusalén había sido conquistado por Babilonia, su ciudad arrasada, su templo destruido y sus habitantes esclavizados. La humillación y el sufrimiento los llevaron a un deseo de venganza incontrolable, que quedó plasmado en estas palabras. Más que un mandato divino, el versículo es un reflejo de la intensidad de las emociones humanas en tiempos de tragedia. Representa el dolor de un pueblo que después de haberlo perdido todo, solo encuentra consuelo en la idea de ver a sus opresores sufrir la misma suerte. Es un recordatorio de que la Biblia no solo relata historias de fe y esperanza, sino que también expone el lado más oscuro del alma humana. Número 20. La tragedia de Dina y la venganza de sus hermanos. Dina, la única hija de Jacob mencionada en la Biblia, vivió una de las historias más sombrías del Génesis. Durante una visita a la ciudad de Siquem, su belleza atrajo la atención de Siquem, el hijo del príncipe Hamor. En un acto brutal, el joven la tomó por la fuerza y, tras la agresión, quiso hacer lo impensable: convertirla en su esposa. Para ello, pidió a su padre que negociara con Jacob y sus hijos, esperando que su riqueza y posición pudieran reparar el daño. Sin embargo, los hermanos de Dina, Simeón y Leví, no estaban dispuestos a dejar que la afrenta quedara impune. Ocultando su sed de venganza bajo una aparente negociación, aceptaron el matrimonio con una única condición: todos los hombres de Siquem debían circuncidarse. Hamor y su hijo, deseosos de sellar la alianza, persuadieron a su pueblo para someterse al rito. 3 días después, cuando el dolor de la circuncisión aún debilitaba a los hombres de la ciudad, Simeón y Leví atacaron sin piedad. Masacraron a cada varón, incluyendo a Siquem y Hamor, y tomaron todo lo que pudieron: ganado, riquezas y esclavos. Lo que comenzó como una búsqueda de justicia terminó en una venganza despiadada que dejó la ciudad en ruinas. La Biblia está llena de relatos de fe, amor y esperanza, pero también esconde historias de violencia, castigo y actos incomprensibles. Algunos de estos relatos muestran la crudeza de la justicia de aquellos tiempos, mientras que otros intentan enseñar lecciones a través del sufrimiento. Hoy en día, muchos de estos episodios pueden parecer excesivos o crueles, pero forman parte de las bases morales y culturales que han moldeado la civilización occidental. Ya sea como advertencia, metáfora o testimonio de su época, estos relatos nos recuerdan que la Biblia es un libro complejo, lleno de historias que desafían nuestra comprensión. Con esto concluimos el tema de hoy. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte a Camino Divino para seguir explorando juntos las grandes preguntas de la religión. ¿Qué otro tema te gustaría que abordáramos en profundidad? Déjalo en los comentarios, que siempre los leemos. Nos vemos en el próximo video y recuerda, cuestiona, reflexiona y mantén la mente abierta. Hasta pronto.